Me quedé sin palabras cuando vi a mi esposa esperando a su amante para una cena romántica en el restaurante, y cuando llegó, me acerqué a ellos y dejé nuestros anillos en la mesa. Se merecen el uno al otro, fue todo lo que dije antes de irme, llevándome el final de nuestra historia. Intentó encontrarme más tarde, pero lo que tenía con él se desvaneció rápidamente, no era amor, era escape. Mientras ella enfrentaba el silencio y el arrepentimiento, yo también me reconstruí en silencio, hasta que encontré un nuevo amor con ojos serenos y un alma leal. Años después, me pidió perdón. Acepté, no por ella, sino por mí. El perdón cerró la puerta suavemente, pero no la volvió a abrir, y fue entonces cuando comprendió el peso de la decisión que había tomado. La traición no empieza con un beso. Empieza con una ausencia, con un silencio indecoroso, con un mensaje leído e ignorado, con el sutil cambio de tono de alguien que una vez dijo, enseguida vuelvo, y de repente no responde igual. Empieza con un móvil boca abajo sobre la mesa, con una risa contenida en la comisura de los labios mientras se desvía la mirada, con una disculpa repetida con demasiada frecuencia como para parecer verdadera. No vi venir la traición. No entró por la puerta con tacones altos y perfume barato. Se coló por las grietas de la vida cotidiana, se filtró en nuestro cansancio, nuestras rutinas, nuestros besos apresurados, nuestros domingos silenciosos. No la vi. Y cuando la vi, ya era demasiado tarde. Esa noche, solo quería sorprenderla. Elegí el restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario de bodas, hice una reserva, compré flores y decidí no decir nada que le haría creer que era un martes más. Recuerdo haber llegado con el corazón ligero, un poco nervioso, como si todavía fuéramos dos adolescentes descubriendo el amor. Pero cuando abrí la puerta del comedor privado y la vi allí, sentada a la mesa, hermosa, con maquillaje, riéndose de algo que él dijo mientras revolvía nerviosamente su copa de vino, algo dentro de mí se rompió. Un sonido seco y discreto, como un cristal rompiéndose dentro de mi pecho. No me vieron de inmediato. Tuve tiempo de ver sus ojos iluminarse de una manera que no lo habían hecho en mucho tiempo cuando me vio llegar a casa. Tuve tiempo de entender, en segundos, que ella no me había traicionado esa noche, había estado lejos de mí durante mucho más tiempo del que quería admitir. Al acercarme, el mundo a mi alrededor se quedó en silencio. Mi voz era firme pero apagada. Saqué del bolsillo la bolsita de terciopelo que contenía nuestros anillos. La puse sobre la mesa, entre los vasos, los cubiertos y la risa congelada. Se merecen el uno al otro, fue todo lo que pude decir. Intentó alcanzarme, decir algo, pero yo ya estaba lejos, incluso allí, de pie frente a ella. Me fui sin mirar atrás. No quería ver la expresión de su rostro, no quería darle la oportunidad de negar lo obvio. A veces, la única respuesta posible es el silencio. Y esa noche, mi silencio gritó más fuerte que cualquier pelea, cualquier acusación. Fue el sonido de un corazón roto que aprende a dejar de latir por alguien. Después de eso, los días se hicieron interminables. La casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada rincón gritaba su nombre. Las tazas en el armario, la toalla olvidada en el baño, el aroma de las sábanas que tardó semanas en dejar de olerla. Recibí mensajes. Muchos. Algunos largos y desesperados, otros cortos y arrepentidos. Pero todos cargaban con el peso de su ausencia cuando aún estábamos juntos. Y ya no había vuelta atrás. Su traición no fue solo física, fue la ruptura de un pacto que habíamos construido juntos con años de dedicación, sueños y planes que ahora solo existían en recuerdos y fotografías. Lo intentó todo. Apareció en la puerta llorando, envió regalos, cartas, grabó mensajes de audio y pidió perdón, mirándome a los ojos. Pero lo que destruyó no se pudo recomponer. Y no porque la odiara, sino porque había aprendido, dolorosamente, que el perdón no es sinónimo de reconciliación. Hay personas a las que necesitamos perdonar precisamente para dejarlas en el pasado. Mientras ella se revolcaba en su propio arrepentimiento, intentando deshacer lo inamovible, yo me reconstruí en silencio. Empecé a correr temprano por la mañana, volví a leer los libros que había dejado de lado, me reencontré con amigos, redescubrí mi propio reflejo. Durante mucho tiempo, solo fui el marido de alguien. Luego, fui el traicionado. Hasta que un día, volví a ser yo mismo.
completo, incluso con las cicatrices. Y fue entonces cuando conocí a alguien. No como en las películas, no en un tropiezo romántico por los pasillos de una librería. Ocurrió lentamente. En una conversación sin pretensiones que se convirtió en risas, compartiendo un café una tarde, en un silencio cómodo. Ella no quería curar mis heridas. Solo quería estar ahí. Con el tiempo, me di cuenta de que había algo en ella que había olvidado que existía: paz. No me miraba como si necesitara algo, sino como si estuviera dispuesta a aportar. Y fue con ella que, años después, descubrí que amar de nuevo era posible, incluso después de una caída tan dura. No era el mismo amor. Era diferente. Más maduro, más tranquilo, más genuino. Y supe por primera vez en mucho tiempo que ya no necesitaba mirar atrás. Pero el pasado insiste en llamar a la puerta cuando menos lo esperamos. Años después, una mañana cualquiera, apareció ella. La mujer que me traicionó. Mayor, más cansada, con ojos tristes que decían más que cualquier palabra. Me pidió perdón. No suplicó, no lloró. Solo pidió. Y en ese momento, comprendí que había llegado a un punto que nunca creí posible: la perdoné. No por ella, sino por mí. Porque guardar rencor era cargar con un peso que ya no me pertenecía. La perdoné con una sonrisa discreta, con ojos tranquilos, y le dije que estaba bien. Pero también le dije, con ternura y firmeza, que nuestro tiempo juntas había terminado. El perdón cerró la puerta suavemente, pero no la volvió a abrir. Y fue allí, en ese momento de silencio, que comprendió el peso de la decisión que había tomado. No lloró delante de mí. Pero sus ojos lo dijeron todo. Lo que ella nunca supo, sin embargo, es que esa semana, al regresar a casa con el eco de mi perdón resonando en su interior, yo estaba a punto de irme. Un fin de semana en casa, una pequeña cabaña, compañía serena y dos corazones unidos por el mismo silencio que una vez me destruyó y ahora me reconstruyó. Mientras ella se ahogaba en lo perdido, yo finalmente descubrí lo que era vivir con alguien que no tenía miedo de quedarse. La ironía del destino es que solo se dio cuenta de lo que había perdido cuando ya era demasiado tarde. Y yo ya había dejado de ser suyo mucho antes de esa traición. Ella era solo el punto final de una historia que ya moría en capítulos enteros. Pero hay algo que aún no te he contado. Una última conversación, una última decisión, algo que ocurrió años después y se convirtió en el hilo invisible que lo conecta todo. Porque a veces, el amor verdadero no termina con la traición. Sobrevive oculto, esperando ser reconocido, o enterrado de una vez por todas. ¿Qué hizo cuando descubrió que ya no estaba solo, cuando comprendió que el tiempo no la había esperado? Ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí no romantizamos ni nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero llevan verdades emocionales profundas, porque la moraleja de cada trama es clara: la traición destruye lazos, corazones y futuros. Son historias para reflexionar, sentir y comprender el peso real de las decisiones. Ahora, prepárate. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intensa e inolvidable. La primera vez que Daniel vio a Clara, fue como si algo antiguo y silencioso en su interior despertara. No fue un encuentro dramático ni planeado. Era una tarde cualquiera, en un café de la esquina, entre el bullicio de la gente que ya se preparaba para el fin de semana. Clara estaba sentada sola, jugueteando distraídamente con su teléfono, una taza de té medio vacía y un libro abierto frente a ella. Había una serenidad casi inquietante en ella, como si el mundo girara a un ritmo diferente a su alrededor. Daniel, que venía de una serie de relaciones fallidas y desamores aún sanados, sintió una inquietud familiar, ese miedo a sentir demasiado. Pero no tuvo tiempo de retroceder. Ella sonrió, y ese fue el comienzo de lo que ambos describirían más tarde como el encuentro más improbable y necesario de sus vidas. En los primeros meses, todo parecía encajar con una naturalidad aterradora. Clara era desenfadada, llena de opiniones, de risa fácil, pero también propensa a profundos silencios. Poseía una inteligencia provocadora y una forma inquieta de cuestionar todo lo que la rodeaba. Daniel, más comedido, más metódico, encontró en ella el contrapunto perfecto a su calma racional.
Mientras ella era tormenta e impulso, él era refugio y constancia. El contraste entre ellos no los distanciaba, al contrario, creaba un equilibrio casi poético. Él la hacía sentir segura, y ella le recordaba que la vida requiere más que solo planificación. Era como si reconocieran en el otro una antigua ausencia que se llenaba. La relación evolucionó rápidamente, pero con la naturalidad de quienes se conocen desde hace años. En menos de un año, decidieron mudarse juntos. Encontraron un apartamento pequeño pero acogedor en una calle tranquila. Clara se encargó de los detalles de la decoración, disfrutando de que el espacio reflejara su personalidad compartida, mientras que Daniel se preocupaba por las facturas, los plazos y lo necesario para que todo funcionara a la perfección. Por la noche, la veía dormir y sentía una paz que nunca antes había experimentado. Esto era amor. No el amor idealizado de las películas, sino amor verdadero, hecho de días buenos y no tan buenos, risas en la cena y discusiones por nimiedades, pero siempre terminando en disculpas y abrazos fuertes. Ambos tenían sus rutinas, sus trabajos, sus individualidades, pero les gustaba refugiarse el uno en el otro al final del día. Daniel era analista financiero en una empresa estable, alguien con una rutina organizada y horarios fijos. Clara, en cambio, era profesora de literatura, y su vida estaba llena de imprevistos y momentos intensos. A veces llegaba tarde, se llevaba montones de trabajos a casa para corregir, pero amaba lo que hacía y hablaba con pasión de sus alumnos, sus libros, sus clases. Daniel escuchaba, incluso sin entender todas las referencias, y disfrutaba viéndola brillar mientras hablaba. Se enamoraba un poco más cada vez que ella hablaba con los ojos, y eso ocurría casi siempre. Los fines de semana, se proponían cocinar juntos. Era casi un ritual. Daniel cuidaba con esmero los ingredientes, Clara improvisaba los condimentos, cambiaba las recetas y bromeaba. Entre copa y copa de vino, compartían planes, recuerdos y miedos. Hablaban del futuro con naturalidad, matrimonio, hijos, una casa más grande. No como si se presionaran, sino como si construyeran un espacio donde el otro pudiera descansar. Tenían amigos en común, planeaban viajes, compartían listas de reproducción. Era una relación con raíces profundas, alimentada por la paciencia y el deseo de perseverar. Para quienes no estaban familiarizados, eran la pareja perfecta. Y por un tiempo, lo fueron. Pero el tiempo, silencioso e imparcial, se impuso con su implacable rutina. Los días comenzaron a pasar más rápido, las conversaciones se hicieron más cortas, los abrazos más espaciados. No por falta de amor, sino quizás por cansancio. Daniel, siempre tan presente, comenzó a apegarse demasiado al trabajo, a las metas, a la presión silenciosa de ser el pilar de todo. Clara, todavía enamorada, comenzó a sentirse sola incluso cuando estaba con alguien. Intentaba hablar, intentaba acercarse, pero Daniel a menudo no lo notaba. Él estaba allí, pero no podía ver. Estaba cerca, pero estaba ausente. Todavía se amaban, pero el amor, a veces, no grita. Simplemente guarda silencio, esperando ser notado. Y cuando no lo es, se retira. Aún así, hubo buenos momentos. Momentos en los que Daniel apagaba la computadora temprano y la recogía del colegio por sorpresa, o en los que Clara preparaba su cena favorita un día cualquiera. Pequeños gestos que aún existían, pero que no llenaban los vacíos que se habían empezado a formar. Ella empezó a llegar más tarde, a hablar menos de su día. Él empezó a evitar las preguntas, quizá temeroso de las respuestas. No pelearon. No se hicieron daño. Simplemente dejaron que las cosas se asentaran en un silencio cómodo y, a la vez, destructivo. La ausencia de conflicto es a veces lo que mata más rápido. Porque nadie se da cuenta de que el amor muere cuando todo parece demasiado tranquilo. Clara empezó a buscar refugio fuera de casa. No necesariamente en otras personas, sino en lugares donde pudiera respirar sin sentir el peso de la rutina. Cursos, eventos, cafés con amigos. Daniel, mientras tanto, se enfrascaba en hojas de cálculo y metas, creyendo que así demostraba amor, proveyendo, siendo estable, estando presente. El problema es que, a veces, estar presente no basta. Y lo que una vez los unió tan fuertemente se convirtió en lo que los separó. Ella quería ser escuchada, él quería ser respetado. Ambos querían ser amados,
pero ya no sabían cómo demostrárselo. A pesar de todo, aún existía el respeto, el recuerdo de todo lo vivido. A veces, una canción los hacía sonreír simultáneamente. Un plato, un aroma, una fotografía. Había amor. Pero también distancia. Y fue en esa brecha, entre el amor que aún resistía y el abismo que se abría lentamente, donde empezaron a surgir las decisiones más difíciles. No de la noche a la mañana. Pero como todo lo que realmente termina, en silencio, lentamente, casi sin que nadie lo notara. Daniel seguía mirando a Clara con admiración, pero con cierto miedo en los ojos. Como si supiera que se alejaba, pero no supiera cómo sujetarla. Clara, a su vez, seguía sonriéndole, pero con cansancio en los hombros, como si cargara con algo que no podía expresar con palabras. La intimidad entre ellos aún existía, pero se había vuelto frágil, llena de ruidos y palabras no dichas. La complicidad que una vez los hacía reír con solo una mirada ahora parecía latente, esperando ser despertada o enterrada para siempre. La decisión de viajar un fin de semana fue una prueba. Clara sugirió que pasaran 2 días lejos de todo, solos, sin celulares, sin distracciones. Daniel aceptó de inmediato, como si buscara una última oportunidad. Hicieron las maletas, eligieron un lugar tranquilo y, por primera vez en meses, parecían estar en el mismo ritmo. Durante el viaje, hablaron más, se rieron de tonterías, reavivaron algo que parecía perdido. Daniel empezó a creer que se estaban reencontrando. Clara, en cambio, aún albergaba una sombra en sus ojos, algo que él no lograba comprender. A su regreso, todo parecía más ligero. Pero solo por un instante. La vida cotidiana volvió a tomar el control, los silencios se alargaron y los intervalos entre un gesto cariñoso y el siguiente se alargaron. Lo que no sabían era que su historia se encaminaba hacia un punto sin retorno. Y cada pequeño gesto, cada sutil decisión, cada palabra que se tragaban y cada mirada desviada preparaban el escenario para un momento que lo cambiaría todo. Pero por ahora, seguían juntos. Aún había cenas compartidas, risas en el sofá, manos que se rozaban por costumbre y, quizás, el deseo de continuar. Aún existían los buenos días, los ¿cómo estás?, los te quiero, antes de dormir. Y aún existía, en el fondo, la silenciosa esperanza de que todo fuera solo una etapa. De que el amor, por reprimido que estuviera, aún pudiera respirar. Al fin y al cabo, las historias de amor no siempre mueren de golpe. A veces mueren con un beso ligero, una caricia espontánea, un abrazo que ya no calienta. Pero Daniel y Clara aún no lo sabían. Aún no. Durante un tiempo, la vida de Daniel y Clara continuó como un río que, incluso bajo amenaza de secarse, insistía en fluir, aferrándose a vestigios de un rico pasado. Los días iban y venían, las rutinas se entrelazaban como si nada hubiera cambiado, y el mundo a su alrededor parecía creer que seguían siendo la misma pareja de antes. Pero no lo eran. Había una diferencia sutil, casi imperceptible, pero real. En sus gestos, en sus ausencias disimuladas, en el cansancio que brotaba de los ojos de Clara y en el silencioso esfuerzo de Daniel por fingir que no veía. El amor entre ellos aún existía, pero se estaba poniendo a prueba, tensado por algo invisible que crecía lentamente, como grietas que se extendían a través de una pared que una vez pareció sólida. Clara parecía tener un ritmo diferente. Sus horarios se volvieron menos predecibles, sus conversaciones más secas, su mirada menos presente. Daniel lo notó, por supuesto, pero se culpó. Imaginaba que podría ser el agotamiento laboral, el peso de las responsabilidades o incluso el efecto de la monotonía que atormenta las relaciones largas. Intentaba compensarlo con pequeños gestos, notas en la cocina, flores en la cama, mensajes a media tarde preguntándole cómo estaba. A veces respondía con un emoji, a veces tardaba horas en responder, a veces no decía nada. Y él, para no sofocarse, para no parecer controlador, guardaba silencio. Las cenas se volvieron silenciosas. Daniel hablaba de su día, pero recibía vagos asentimientos como respuesta. Clara hablaba menos. A menudo comía rápido y subía a su habitación con alguna excusa vaga. Había un nuevo tono en su voz, impaciente, distante. Daniel intentaba no albergar pensamientos negativos, pero su inquietud aumentaba.
Empezó a fijarse en detalles, su excesivo cuidado con el móvil, que antes dejaba sobre la mesa y ahora nunca salía de su bolsillo, la ropa nueva que empezaba a usar para salir, incluso en ocasiones sencillas, los perfumes diferentes, la facilidad con la que sonreía cuando se distraía en medio de una conversación telefónica. Lo notaba, pero prefería dudar de sí mismo antes que enfrentarse a lo que más temía. Un sábado por la tarde, Clara dijo que iba a encontrarse con un viejo amigo de la universidad. Daniel sugirió acompañarla, pero ella declinó con una cortesía forzada. Dijo que necesitaban un tiempo separados, que era bueno mantener las amistades individuales, que confiaba en él y esperaba lo mismo. Él aceptó, pero algo en su interior le pesaba. Se sentó en la sala durante horas, con el control remoto en la mano, la televisión sintonizada en cualquier canal. Nada tenía sentido. La sensación de vacío parecía mayor que nunca. Y por primera vez, consideró seguirla. Pero no lo hizo. Aún le quedaba un resquicio de confianza, o tal vez miedo a enfrentarse a lo que descubriría. Los días siguientes fueron aún más extraños. Clara estaba presente, pero distante. Era como vivir con una sombra, una presencia que ya no conectaba. Daniel empezó a dormir menos, despertándose en mitad de la noche y mirando al techo, intentando comprender dónde se habían extraviado. Intentó recordar la última vez que hicieron el amor, la última vez que rieron juntos, la última vez que se miraron a los ojos sin prisas. El recuerdo parecía cruelmente lejano. Y lo que más le dolía era que todavía la amaba. Todavía soñaba con ella, todavía pensaba en ella al escuchar ciertas canciones, todavía se sorprendía imaginando niños con su sonrisa. Pero con cada día que pasaba, sentía que esos sueños se desmoronaban lentamente, y él era el único que intentaba mantenerlos unidos. El martes siguiente, algo pasó. Clara anunció que tenía una cena de trabajo, una reunión de fin de semestre con los profesores y que volvería tarde. La excusa parecía común, pero había algo en su peinado, su elección de vestido, el tono suave de su voz. Daniel sonrió y deseó que se lo pasara bien, pero en cuanto la puerta se cerró tras ella, el silencio en la casa se volvió insoportable. Se quedó en el pasillo, intentando comprender qué sentía. No era rabia ni celos. Era angustia. Una angustia que solo crece cuando el corazón sabe lo que la razón se niega a aceptar. Esa noche, Daniel salió de casa sin rumbo. Subió a su coche, recorrió las calles tranquilas, pasó por lugares que solían frecuentar juntos, buscando respuestas en los semáforos en rojo, en los rostros desconocidos de los peatones. Hasta que, por instinto, o por un impulso que nunca pudo explicar, decidió ir al restaurante donde habían celebrado su primer aniversario. No sabía por qué, pero algo lo atraía hasta allí. Y cuando aparcó, aún sin saber qué buscaba, el tiempo pareció detenerse. A través de la ventana, la vio. Sentada en la mesa del fondo, con el cabello suelto sobre los hombros y las manos entrelazadas con las de otro hombre. Rieron, hablaron, compartieron vino. Clara era hermosa. Hermosa como hacía mucho que no la veía. Hermosa como nunca la había vuelto a ver. Daniel permaneció allí, inmóvil, con las manos temblorosas sobre el volante. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Sintió un nudo en el estómago, la garganta seca y el alma hecha pedazos. No era solo el dolor de la traición. Era darse cuenta de que ya no era suya. De que, tal vez, nunca volvería a hacerlo. Pasaron unos minutos antes de que pudiera salir del coche. Caminó hacia el restaurante como si flotara, cada paso pesaba más que el anterior. Cuando entró, Clara aún no lo había visto. El hombre frente a ella decía algo que la hacía reír, y ella le tocaba el brazo con familiaridad. Daniel no oyó lo que decían. No lo necesitaba. Su cuerpo hablaba por ellos. Su mirada hablaba por ellos. Su indiferencia hablaba por ellos. Se acercó a la mesa con una calma que no sabía que poseía. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo de su bolsillo, la de sus anillos. Sin decir palabra, dejó la bolsa sobre la mesa, justo entre ellos. Clara se congeló. La risa murió en sus labios. El hombre dejó de hablar. Daniel la miró, con la mirada firme, cansada, pero sin lágrimas. Y simplemente dijo, se merecen el uno al otro. Se dio la vuelta y se fue.
Sin prisa, sin alboroto. Afuera, el aire parecía más ligero, aunque su corazón pesaba más que nunca. Caminó hacia su coche con la certeza de que algo había terminado para siempre. Ya no había dudas, ni suposiciones. La verdad había quedado al descubierto ante él. Y con ella llegó el fin de todo lo que había construido con esa mujer. No quedaba nada que salvar, ningún lugar al que escapar. Solo quedaba seguir adelante. Pero lo que aún no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que esta traición era solo la superficie de algo mucho mayor. Algo que había sido cuidadosamente ocultado, protegido con mentiras, y que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia historia. El dolor que sentí esa noche era solo el comienzo. Durante días después de la cena donde todo se derrumbó, Daniel permaneció en silencio. No contestó mensajes, no contestó llamadas, no habló con nadie. Simplemente caminó. Caminó por pasillos de la casa que ya no sentía suya, por calles que parecían pertenecer a otra versión de sí mismo, por recuerdos que ahora dolían más que reconfortaban. Había algo en el vacío que Clara había dejado, un dolor que no gritaba, sino que roía en silencio. El orgullo le decía que tenía razón en haberse marchado, que ninguna justificación podría borrar lo que había visto con sus propios ojos. Pero su corazón, hecho pedazos, aún latía con su ausencia. Y era este conflicto entre la razón y el sentimiento lo que lo mantenía despierto al amanecer, mirando al techo, preguntándose si habría algo que no supiera, algo más allá de la traición. Había lagunas sin llenar, palabras que parecían ensayadas, y una mirada que Clara le había dirigido en el momento en que lo vio allí, de pie, mirándolos a ambos. No era solo conmoción. Era miedo. Una semana después, ella se presentó en su puerta. No le avisó, no le envió un mensaje primero. Simplemente tocó. Daniel estaba en el sofá, intentando leer, su cuerpo presente pero su mente divagando en otra parte. Cuando abrió la puerta, se quedó quieto. Ella estaba allí, con el pelo recogido descuidadamente, con una camiseta holgada y los ojos hinchados. No era la mujer que había visto en el restaurante. Era otra persona. Una mujer rota y confundida, con las manos temblorosas y la respiración agitada. Él no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado para dejarla entrar. Se sentaron uno frente al otro, como dos desconocidos necesitando negociar un pasado. El silencio habló primero, denso, incómodo. Hasta que ella respiró hondo y dijo que necesitaba decir la verdad, toda. Daniel se cruzó de brazos, con el rostro serio, pero en su interior se gestaba una tormenta de emociones. Clara empezó diciendo que no esperaba perdón ni una segunda oportunidad, que sabía lo que había destruido. Pero había algo que él merecía saber, algo que había ocultado durante mucho tiempo, y que ahora, con todo perdido, no tenía sentido ocultarlo. No la interrumpió. Simplemente escuchó, observando cada palabra, cada vacilación. Dijo que no conoció al otro hombre por casualidad. Que no apareció de repente, y que no fue solo una vía de escape ni una distracción. Que se conocían incluso antes de que ella y Daniel se conocieran. Que había un pasado entre ellos, algo antiguo, inacabado, y que, durante mucho tiempo, creyó que nunca volverían a cruzarse. Pero la vida, como siempre, se encargó de sus altibajos. Él regresó. Volvió y la buscó, aunque sabía que estaba casada. Empezaron a charlar de forma informal, intercambiando mensajes sobre sus días de universidad, recordando historias aparentemente inofensivas. Pero poco a poco, sus conversaciones adquirieron un tono diferente, y lo que debería haber sido solo un recuerdo se convirtió en una tentación a la que no pudo, o no quiso, resistir. Daniel intentó controlar la respiración. Ya conocía esa parte. Pero algo en sus ojos le decía que el verdadero golpe estaba por llegar. Clara dudó. Dijo que había algo más. Algo que le había ocultado no solo a él, sino a todos. Un error que había cometido mucho antes de enamorarse de Daniel. Un secreto que había cargado como una carga silenciosa durante todo su matrimonio. Y que, en ese reencuentro, había salido a la luz con fuerza brutal. Hizo una pausa de unos segundos, con la mirada fija en él, como pidiendo permiso para continuar. Daniel simplemente asintió, tenso pero listo. Clara contó que años atrás, cuando aún estaba en la universidad,
Tuvo una relación turbulenta con ese mismo hombre. Fue intensa, marcada por idas y venidas, mentiras, perdones forzados y un amor enfermizo. Quedó embarazada de él. Fue inesperado, mal gestionado, y al final, perdió al bebé. Su dolor fue silencioso, vivió sola, y la relación terminó allí. Después de eso, se prometió a sí misma que lo enterraría todo. Conoció a Daniel meses después, y en él vio la oportunidad de empezar de nuevo. Por eso nunca se lo contó. Por vergüenza, por miedo a perderlo todo, por el deseo de borrar ese capítulo de su vida. Pero cuando el hombre reapareció, todos esos recuerdos volvieron a inundarla. Y con ellos, regresó algo que creía haber enterrado, la sensación de estar en deuda con el pasado. Daniel cerró los ojos un momento. No por lo que ella había dicho, sino porque sintió que no era todo. Entonces Clara lo miró y le asestó el golpe final. Dijo que 3 meses antes de la cena, descubrió que el hombre estaba comprometido. Que había mantenido la relación en secreto, prometiéndole que terminaría, que todo cambiaría, que volverían a ser como antes. Y fue entonces cuando cayó en la trampa. Por segunda vez, se entregó a un hombre que mentía, que engañaba, que hacía promesas vacías. Pero ella quería creer. Estaba necesitada, se sentía invisible, y en el fondo, quería castigar a Daniel por haberla dejado sentir sola durante tanto tiempo. Pero lo que no esperaba era que el otro hombre también la traicionara. Una traición dentro de la traición. Una cruel ironía. Al final, el hombre rompió con ella por mensaje de texto. Le dijo que volvería con su prometida, que Clara solo era un desastre del pasado, que no podía destruir la vida que estaba construyendo. Y allí estaba ella, con su matrimonio destruido, su orgullo destrozado, con los 2 hombres que una vez amó rechazándola. Estaba sola. No tenía a nadie más. Y por eso estaba allí ahora. No pidiendo perdón, sino admitiendo que lo perdió todo. Y que el mayor error no fue engañarla, sino elegir huir en lugar de afrontarlo. Buscar refugio en lo viejo, en lugar de construir uno nuevo con quien realmente estuvo a su lado todo el tiempo. Daniel no dijo nada durante un buen rato. El silencio parecía resonar en su interior, atravesándole los huesos, destrozando recuerdos. Cuando por fin habló, su voz era baja pero firme. Dijo que no sabía qué le dolía más, la traición o el hecho de que ella lo hubiera llevado todo sola durante años, fingiendo ser alguien que él nunca imaginó. Que era como si toda su relación se hubiera construido sobre una mentira, sobre algo que él nunca había tenido la oportunidad de conocer. Dijo que no sabía si alguna vez podría volver a confiar en alguien, pero que, extrañamente, no sentía odio. ¿Sentía lástima? Por la mujer que podría haber sido, por el amor que podrían haber conservado, por las palabras que eligió ocultar cuando más necesitaban ser dichas. Ella lloró. En silencio. Daniel se levantó, cogió las llaves del coche y, antes de irse, le dijo que tal vez algún día podría perdonarse. Pero ahora, tenía que seguir adelante. Porque lo que ella destruyó no se podía reconstruir. Ya no. Y cuando la puerta se cerró tras él, Clara se sentó en el suelo de la sala y se dio cuenta de que, por fin, estaba realmente sola. Por primera vez, el peso de todo cayó sobre ella. El silencio en la casa era ensordecedor. Y en ese momento, supo que el amor que había perdido no era algo que se encuentra 2 veces en la vida. Supo que el dolor que sentía no provenía del rechazo, sino de saber que lo había hecho todo sola. Que nadie la había separado de Daniel. Que nadie la había empujado a los brazos de otro. Que era ella. Ella había elegido. Y allí, en lo profundo de ese silencio, se forjó una última pregunta. Porque había algo que aún no estaba claro, algo que Daniel descubriría poco después. Y cuando eso sucediera, todo volvería a cambiar. En los días siguientes, Daniel no regresó a casa. Tomó su auto, condujo hacia el campo y se alojó en una posada sencilla, rodeado de altos árboles y del silencio absoluto que tanto necesitaba. Estaba agotado por los sonidos, por las justificaciones, por los recuerdos que insistían en persistir en su mente como sombras pesadas. En ese lugar, lejos de todo, se permitió por primera vez mirar su propia vida con brutal honestidad.
Los últimos años habían transcurrido como una película sin cortes, sin pausas, y solo ahora podía darse cuenta de cuánto se había perdido a sí mismo. Había pasado demasiado tiempo tratando de mantener unido algo que ya se desmoronaba por dentro. Había intentado salvar un amor que solo él aún alimentaba. Pero ahora era diferente. El suelo ya había cedido, las paredes se habían derrumbado. Y finalmente aceptó que necesitaba construir algo nuevo, aunque fuera desde cero. Caminaba mucho. Recorría senderos cercanos, dejaba el celular apagado durante horas, leía fragmentos de libros que nunca terminaba. Y una tarde, en el pequeño café de la posada, conoció a alguien. Una mujer que también estaba sola, pero no parecía vacía. Su mirada era serena, pero su presencia era firme. Empezaron con breves intercambios, comentarios sobre el clima, discretos elogios sobre el lugar, charlas informales sobre libros y música, y, poco a poco, estas conversaciones se convirtieron en encuentros espontáneos en la mesa del café, luego en paseos y, más tarde, en confidencias. Daniel no se sentía presionado. Aún no era amor. Pero era algo limpio, sin ruido. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo veían como realmente era, sin expectativas, sin culpa, sin peso. Mientras Daniel reaprendía a respirar, Clara regresaba cada día a una casa donde el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Intentaba ocuparse de tareas que no había hecho antes. Intentó limpiar la casa, reorganizar los muebles, mantener su rutina. Pero todo parecía inútil. El tiempo transcurría lentamente. Empezó a salir menos, a evitar a la gente, a rechazar invitaciones. Sabía que, poco a poco, los amigos que había compartido con Daniel también se alejaban. Había miradas que la evitaban, sonrisas que ya no la alcanzaban. Y por mucho que intentara convencerse de que era solo una fase, la verdad latía, estaba sola, y el único amor verdadero que había tenido en su vida, ella misma se había roto. Clara intentó contactarla varias veces más, enviándole mensajes cortos, algunos sin respuesta, otros con respuestas educadas pero frías. En uno de ellos, Daniel simplemente le dijo que estaba bien y que esperaba que ella también. Pero no dijo nada más. No le preguntó cómo estaba, no mostró ningún interés. Y eso dolió más que cualquier silencio anterior. Porque ahora, ella lo sabía, él estaba pasando página. Y eso fue exactamente lo que confirmó cuando, 3 meses después, lo vio por casualidad en un evento cultural en la ciudad. Estaba diferente. Más delgado, más tranquilo, con un brillo en los ojos que no recordaba haber visto antes. Y a su lado estaba la mujer que había conocido en la posada. No había muestras exageradas de cariño. Pero había complicidad en sus gestos, una tranquilidad en su mirada, una especie de conexión que solo existe cuando dos almas se encuentran, listas para encontrarse. Clara los observó desde lejos, con el corazón apesadumbrado, y quiso irse. Pero se quedó. Lo vio reír cuando le tomaba la mano con naturalidad, cuando se despedía cortésmente de sus conocidos. Y lo vio, sobre todo, cuando pasó junto a ella y no se detuvo. Simplemente sostuvo su mirada un segundo, asintió levemente y siguió caminando. Fue en ese momento que comprendió que ya no la amaba. Días después, Clara escribió una carta. No para reconquistarlo, ni para insistir. Sino para cerrar una puerta que ella misma había dejado entreabierta. Se la entregó en mano, pidiéndole únicamente que la leyera cuando quisiera. Daniel aceptó sin decir palabra, se guardó el sobre en el bolsillo y no la leyó hasta una semana después, en casa, a solas. La carta era sincera, sencilla y sin adornos. Decía que por fin había comprendido todo lo que él había intentado transmitir con sus gestos y ausencias. Decía que ya no esperaba nada de él, que el perdón que le ofrecía era el mayor gesto de amor que alguien le había dado jamás y que, por eso, ella también necesitaba perdonarse. Concluyó diciendo que esperaba que él fuera feliz, que tuviera la vida fácil que ella no había podido construir con él, y que la nueva mujer en su vida fuera lo que ella nunca logró ser. Daniel contempló la carta un rato, sin saber qué sentir. El dolor se había desvanecido poco a poco. Permanecía una leve melancolía, una vieja añoranza por lo que pudo haber sido, pero nada que lo atara al pasado. Guardó la carta en una caja donde guardaba viejos recuerdos y decidió no responder.
No por indiferencia, sino porque ya lo había dicho todo con su silencio. Su vida era diferente ahora. Y el tiempo no perdona a quienes insisten en vivir de las ganancias. Meses después, Daniel y su nueva pareja decidieron mudarse juntos. No fue una decisión precipitada ni impulsada por la necesidad. Fue algo natural, como todo entre ellos. Encontró un hogar en ella. Un lugar de paz, de intercambio, de verdad. Y aunque el fantasma de su antigua relación aún rondaba sus pensamientos nocturnos, sabía que estaba donde debía estar. Se sentía completo, no por la presencia de la nueva mujer, sino porque había logrado reconstruirse, comprender sus errores, sus silencios, y reconciliarse con todo lo que había perdido. Y entonces, justo cuando todo parecía volver a la normalidad, ocurrió algo inesperado. Un día, al abrir su antiguo correo electrónico, el que rara vez usaba, solo para registros y facturas, encontró un mensaje de una dirección desconocida. El título era simple: espero que lo sepas. Al abrirlo, encontró una serie de fotos adjuntas. En todas, Clara y el hombre con el que le había sido infiel. Pero no eran fotos comunes. Eran imágenes recientes. Los dos juntos, pero no como pareja. En una, él le entregaba flores a otra mujer, mientras Clara observaba desde lejos, casi escondida tras un árbol. En otra, Clara estaba sentada en un banco del parque, llorando, mientras el hombre discutía con ella de pie, señalando hacia algún lugar. En otra, se la veía salir de un edificio con la mirada perdida, y poco después, se le veía a él riendo con amigos en un restaurante. El mensaje decía solo una frase: no todo lo que crees haber perdido, fue realmente una pérdida. Daniel permaneció inmóvil durante minutos. Era como si le hubieran dado algo sin que lo pidiera, una pieza faltante del rompecabezas. No sentía placer. Ni venganza. Solo sentía una extraña compasión. La mujer que amaba, que lo había destruido todo con sus propias manos, era ahora una sombra de sí misma, atormentada por decisiones que no podía manejar. Lo que tenía con el otro hombre se había desmoronado demasiado rápido. No era amor. Era una evasión. Una fuga que le costó caro. Y pagaba el precio cada día, con el silencio de quienes se alejaban, con la mirada de quienes se quedaban atrás. Cerró la computadora, se levantó lentamente, miró por la ventana y respiró hondo. No sintió alegría por lo que vio. Sintió certeza. Certeza de que, incluso después del sufrimiento, incluso después de ser traicionado, había vencido. Porque no dejó que el odio se enconara en su interior. Porque no dejó que el dolor lo definiera. Porque, a pesar de todo, eligió seguir amando, aunque fuera a sí mismo. Y al caer la noche afuera, supo que la historia había terminado de verdad. No con gritos ni súplicas desesperadas, sino con la forma más excepcional y poderosa de liberación, el silencio de quienes han aprendido a seguir adelante. Daniel pasó los días posteriores a ese correo en un estado de quietud interior que lo sorprendió incluso a él mismo. Era como si algo en su interior, que aún se resistía a mantener vivo un viejo dolor, finalmente hubiera comprendido que ya no quedaba nada a lo que aferrarse. La imagen de Clara en las fotos ya no le provocaba ira ni dolor, solo una tristeza suave, casi distante, como si estuviera presenciando la historia de otra persona. Sabía que ya no era el protagonista de esa historia, que la vida lo había llevado a un lugar donde solo quedaba la elección entre seguir adelante o dejar ir. Y eligió dejar ir. Con toda la complejidad que esa decisión requería. No fue un alivio inmediato, ni una liberación mágica, sino un proceso que requería valentía cada día, una aceptación madura de lo perdido y de lo que nunca se había logrado del todo. Fue durante este periodo que comenzó a analizar con mayor profundidad su propio camino. Se dio cuenta de que, efectivamente, había descuidado cosas importantes durante su matrimonio. No era culpable de la traición, pero había contribuido, aunque involuntariamente, a la erosión de su vínculo. Se había refugiado en la comodidad de la rutina, había evitado las conversaciones difíciles y se había refugiado en el trabajo como excusa para no afrontar la distancia que crecía lentamente entre ellos. Reconocer esto no se trataba de culparse, sino de comprenderse. Y esta comprensión le dio la fuerza para evitar repetir los mismos patrones, para ser más atento, más presente, más completo. Con la mujer que ahora estaba a su lado,
practicó esta nueva forma de amar. No se trataba de compensar el pasado, sino de construir un futuro sin los mismos errores. Ella era diferente en muchos aspectos, y esto lo desafiaba constantemente. Poseía una sensibilidad discreta pero firme que no toleraba la superficialidad. Y Daniel necesitaba estar atento, emocionalmente disponible, abierto a deconstruir viejas certezas. No vivían en un cuento de hadas, y él lo apreciaba. Hubo discusiones, momentos de distanciamiento, pero también diálogo, escucha sincera, un deseo de crecer juntos. Era una relación que requería madurez. Un tipo de amor que surge después de la tormenta, cuando uno aprende que el amor solo no sostiene nada. Requiere compromiso, presencia, verdad. Y en eso se centraba ahora. Mientras tanto, Clara seguía navegando por el laberinto de las consecuencias de sus decisiones. Había decidido quedarse en la misma casa un tiempo, quizá por apego, quizá por miedo a cambiarlo todo de golpe. Intentó reconstruir su vida poco a poco, retomando viejos hábitos, intentando reconectar con algunas conexiones sociales, aunque la mayoría de las personas que conocía se habían alejado. La perspectiva de la gente había cambiado, incluso sin palabras explícitas. Las sonrisas eran cautelosas, las invitaciones, escasas, y los pocos encuentros que tenía estaban marcados por una especie de tensión en el ambiente. ¿No la veían como una víctima? Y eso dolía. No porque buscara compasión, sino porque ahora se daba cuenta de lo mucho que se había distanciado para vivir una ilusión. La imagen del otro hombre también se desvaneció con el tiempo. Ya no sentía ira, deseo ni anhelo. Sentía vergüenza. Por cómo se había entregado, por cómo se había dejado usar, por cómo se había engañado pensando que este reencuentro sería una oportunidad para empezar de nuevo. No lo era. Era una repetición del mismo ciclo de desamor, y ahora, con la agravante añadida de haber destruido algo real para experimentarlo. Empezó a evitar los lugares que frecuentaban juntos, a borrar contactos, a bloquear perfiles, pero lo que realmente la dolía no era su presencia, sino la ausencia de Daniel. Era saber que él había seguido adelante y que ella ya ni siquiera formaba parte de los recuerdos felices que guardaba. Y esta exclusión total era el castigo más silencioso que alguien podía recibir. Un día, Clara recibió una llamada inesperada. Era de la madre de Daniel, una mujer a la que respetaba mucho y con quien mantuvo una estrecha relación durante todo su matrimonio. La voz al otro lado era neutral, educada, pero firme. Su madre quería darle algunas cosas que Clara había dejado en su antigua casa, documentos, fotografías, cartas antiguas que, por descuido o dolor, habían quedado olvidadas. Clara le dio las gracias, fijó una hora y, tras colgar, se quedó sentada varios minutos, con la mirada perdida. Sabía que no se trataba solo de recoger cajas. Era un rito de paso. Un último adiós a los restos de lo que una vez fue su vida en común. Al llegar a casa de la madre de Daniel, la recibieron con cortesía, pero sin calidez. La mujer no quiso entrar en detalles, simplemente señaló la habitación donde estaban las cajas. Clara las recogió una a una, sin rebuscar entre ellas. Pero al irse, la mujer le dijo algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza. Dijo que esperaba que realmente supiera lo que había hecho. Y que, aunque Daniel había seguido adelante, había heridas que nunca sanarían del todo. Lo dijo mirándola a los ojos, sin ira, pero con el dolor genuino de quien ha visto a un niño destrozado por dentro. Clara no respondió. No tenía nada que decir. Él simplemente bajó la mirada, asintió y se fue con el peso de las cajas en las manos y el doble sobre los hombros. En las semanas siguientes, Clara decidió mudarse. Comprendió que quedarse allí era un castigo autoimpuesto, una forma inconsciente de aferrarse a un dolor que ya no le pertenecía. Encontró un apartamento más pequeño y sencillo y empezó de nuevo por su cuenta. Poco a poco, volvió a dar clases en un proyecto social, leyó más, estudió y se introyectó. Pero ya no buscaba llenar el vacío con nuevas historias. Era hora de comprenderse a sí misma. Comprendió que el perdón que Daniel le dio era algo excepcional. Porque no necesitaba menospreciarla para liberarse. No gritó, no se vengó, no la expuso. Simplemente se alejó. Y por eso, el peso de la decisión equivocada fue aún más cruel. Porque cuando la persona a la que destruyes elige no destruirte a ti,
el espejo que queda es implacable. Daniel, a su vez, empezó a recibir invitaciones para hablar en pequeñas empresas sobre resiliencia emocional. Su forma de afrontar el duelo, con dignidad y silencio, había inspirado a amigos y colegas. Nunca se exponía en detalle, sino que hablaba con autenticidad sobre la reconstrucción personal, sobre el proceso de entender las pérdidas como parte de la vida, no como castigos. Y cuanto más hablaba, más se daba cuenta de que se había convertido en un hombre diferente. Un hombre más ligero, más completo, más atento. El trauma de la traición aún persistía en algún rincón de su pasado, pero ya no dominaba sus sentimientos. El nuevo amor que experimentaba era más tranquilo, más maduro, sin el miedo a repetir viejas historias. Y entonces, una tarde, recibió una carta por correo. Sin remitente. Al abrirla, reconoció la letra de Clara. Era breve, solo unas líneas escritas a mano en papel blanco. Dijo que no esperaba respuesta. Solo quería que él supiera que ahora entendía. No solo lo que él sentía, sino lo que ella había destruido en su interior. Dijo que, al verlo con otra persona, finalmente comprendió que el amor no es lo que sientes, sino lo que amas. Y que no le importaba. Terminó diciendo que también lo perdonaba por no haber podido salvarla de sí misma. Y que esperaba, con todo su corazón, que él nunca dejara de creer en el amor, incluso después de lo que había pasado. Daniel la leyó, la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No tenía ganas de responder. Ni lo necesitaba. La carta no pedía nada. Simplemente cerraba una puerta con la madurez de quien ha aprendido. Se levantó, fue al balcón donde su pareja regaba unas plantas y la abrazó por detrás. Se quedaron allí, en silencio, viendo cómo el cielo cambiaba de color. La vida seguía, y ahora, todo estaba exactamente donde tenía que estar. Pero aún quedaba una última conversación. Un reencuentro inesperado, uno que pondría fin definitivamente a esta historia. Y cuando llegara, no sería con ira ni con dolor, sino con la serenidad de quien ha aprendido que algunas pérdidas son, de hecho, liberaciones disfrazadas. Era principios de otoño cuando Clara vio, por primera vez, la imagen completa de lo que había hecho. No como un recuerdo aislado ni un remordimiento latente, sino como una película completa, con principio, nudo y desenlace, en la que ella no era ni víctima ni heroína. Era simplemente una mujer que tomó malas decisiones y, durante mucho tiempo, creyó que el mundo la castigaba injustamente por ellas. Pero ya no. Ahora, con el tiempo acumulado entre la última vez que lo vio y el presente, veía sin distorsiones. La ausencia de Daniel ya no dolía como una herida abierta, sino como la ausencia de algo que nunca volvería y que, por lo tanto, necesitaba ser enterrado de una vez por todas. Era una tarde gris, y paseaba por una feria del libro en un barrio remoto cuando vio un cartel con su nombre, anunciando una conferencia sobre superación emocional. La paralizó. No porque aún esperara algo de él, que el tiempo había pasado, sino porque comprendió que, sin saberlo, aún lo llevaba consigo. Y que, tal vez, ese era el último fragmento de todo lo que una vez compartieron. Sin pensarlo mucho, compró el billete y decidió ir. El evento tendría lugar una semana después, en un discreto centro cultural con pocas sillas y un ambiente íntimo. Cuando llegó, el lugar estaba casi lleno. Se sentó al fondo, en un rincón, discretamente, con el pelo recogido y el rostro descubierto, como si quisiera ser invisible. Cuando Daniel entró, con expresión serena y semblante tranquilo, lo reconoció de inmediato, pero su corazón no se aceleró. Fue como ver a un viejo amigo lejano, alguien a quien conocía muy bien, pero que ahora vivía una vida diferente. La charla comenzó, y él habló de decisiones, pérdidas y reconstrucción. No mencionó nombres ni describió perfiles. Habló con sobriedad, con ligereza. Compartió fragmentos de su experiencia, dejando silencios para quienes quisieran completarla con sus propias historias. Y fue allí, entre palabras pronunciadas sin acusar, que Clara lloró en silencio por primera vez en meses. Porque allí, frente a él, comprendió que el amor entre ellos había terminado, sí, pero que el respeto de quienes una vez se amaron de verdad podía seguir vivo, aunque fuera en silencio. Al final de la charla, algunas personas se acercaron para agradecer, tomar fotos y hacer preguntas rápidas. Clara permaneció sentada, observando.
mientras el público comenzaba a retirarse, se puso de pie, dudó un momento y se acercó a él. Daniel la vio antes de que pudiera decir nada. Y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no reflejaba dolor, ni ira, ni indiferencia. Simplemente era calma. Clara dijo que no estaba allí para hablar del pasado, que no esperaba conversaciones difíciles, ni perdón, ni cierre. Dijo que solo quería darle las gracias. No por la charla, ni por las palabras, sino por todo. Porque fue a través del dolor de perderlo que finalmente se encontró a sí misma. Dijo que su presencia en su vida, aunque ahora distante, había sido el único amor verdadero que había experimentado, y que lo llevaría con humildad, como parte de quien era. Daniel no respondió de inmediato. La miró con una calma que Clara jamás esperó volver a ver. Y después de un rato, simplemente dijo que estaba en paz. Que su camino había sido duro, doloroso, pero necesario. Y que, en cierto modo, también estaba agradecido. Porque fue a través de todo eso que se había convertido en quien era ahora. Y entonces, sin ceremonias, le deseó sinceramente felicidad. Que encontrara algo que no la hiciera huir, que la hiciera quedarse. Clara sonrió, una sonrisa frágil pero genuina. Y se despidieron. No hubo abrazo, ni intercambio de números, ni promesas de futuro. Solo hubo una despedida silenciosa, de esas que cierran ciclos con una dignidad que no todos pueden alcanzar. En los meses siguientes, la vida siguió su curso. Daniel continuó con su rutina, ahora más centrado en el trabajo con personas, conferencias y talleres. Su relación con su nueva pareja evolucionó de forma natural, sólida y pausada. Viajaron juntos, adoptaron un perro y compartieron facturas y silencios con la misma naturalidad. Él aprendió a compartir el dolor del pasado sin transferirlo, y ella aprendió a escuchar sin intentar sanar. Era un amor maduro y consciente, construido con paciencia y verdad. Y eso era precisamente lo que lo impulsaba a seguir adelante. La certeza de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Clara, por otro lado, transformó el dolor en propósito. Se ofreció como voluntaria para un proyecto que ayudaba a mujeres que atravesaban una separación y comenzaban de nuevo. Usó su historia, sin detalles íntimos, para ayudar a otras a no perderse. Así, encontró una manera de replantear lo que había vivido. Empezó a escribir con frecuencia, reavivó viejos sueños y volvió a estudiar. Tuvo encuentros, tímidos intentos de nuevos afectos, pero nada permanente. Todavía estaba aprendiendo a amarse lo suficiente como para no necesitar llenar el vacío con otras presencias. Ya no se culpaba como antes. Pero tampoco se victimizaba. Había alcanzado una comprensión silenciosa de lo que había vivido, y esta comprensión la hizo más ligera, más completa, más preparada para lo que el futuro pudiera depararle. El reencuentro con Daniel nunca volvió a mencionarse. Permaneció allí, guardado, como un recuerdo íntimo, sin necesidad de revisitarlo. Cumplió la función de sellar el pasado con respeto. Y eso fue suficiente. Ninguno de los dos buscó más contacto. No era necesario. El amor que una vez los unió había sido real, pero lo que los unía ahora era el respeto por quienes se habían convertido. Y esa era la forma más silenciosa y hermosa de amor que podían ofrecerse en el presente. Una noche, meses después de su reencuentro, Daniel salió a correr solo. Era algo que hacía a menudo, parte de la nueva costumbre que había adoptado. De regreso, pasando por un puesto de flores que seguía abierto, compró un pequeño arreglo floral sin pensarlo mucho. Al llegar a casa, se lo entregó a la mujer que lo esperaba en el porche, leyéndolo. Ella sonrió, sorprendida, y le preguntó si era una ocasión especial. Él respondió que no. Que las flores no necesitaban un motivo. Solo quería que supiera que era feliz. Y que, durante mucho tiempo, creyó que la felicidad solo llegaba tras un gran logro, tras una gran historia. Pero ahora entendía que a veces la felicidad reside en la simplicidad, en volver a casa con alguien que no lastima, que no engaña, que se queda. A la mañana siguiente, Clara estaba revisando unos papeles viejos en una caja. Encontró una fotografía de ella y Daniel, sonriendo en una fiesta muchos años atrás. Contempló la imagen unos segundos. No sentía dolor. Sentía una punzada de añoranza, sí,
pero una añoranza pura. ¿Por quién había sido ella? ¿Por quién había sido él? Y, sobre todo, por quién nunca volvería a ser. Guardó la foto con cuidado, cerró la caja y la colocó encima del armario, como si sellara no un final, sino un nuevo comienzo definitivo. Sus vidas siguieron caminos distintos, sin intersecciones forzadas, sin intentos de revivir lo que ya no existía. Pero una certeza permanecía viva, aunque silenciosa, en cada uno de ellos. La certeza de que lo que tenían era real. De que, a pesar de todo, valió la pena. Y de que algunas historias no tienen que durar para siempre para ser eternas. Solo necesitan transformar quienes éramos y ayudarnos a descubrir quiénes podemos ser. Aún quedaba un paso más. Una última opción. Algo que demostraría, de una vez por todas, que el pasado ya no era una prisión, sino un puente. Y ese paso se daría pronto. En un lugar inesperado. En un momento inesperado. Y lo cambiaría todo una vez más. La mañana era brillante, el cielo despejado y el aire traía esa especie de brisa ligera que mece los comienzos. Daniel caminaba lentamente por un parque que no había visitado en años, y lo hizo sin planearlo. Simplemente sentía la urgencia de pasar por allí, donde había caminado tantas veces, de la mano de un recuerdo que ahora vivía en un compartimento seguro de su mente. Se sentó en un banco de madera cerca del lago y por un momento permaneció en silencio, observando a una familia jugando con un perro, niños corriendo, risas que no le habían pertenecido, pero que ahora parecían posibles. Ya no había culpa ni resentimiento. Lo que vivía dentro de él ahora era algo más, una especie de madurez emocional que surge cuando alguien pasa por lo peor y aún elige no llevar odio en el bolsillo. Se sintió agradecido. Por el dolor que lo transformó. Por las pérdidas que dieron lugar a nuevos significados. Por el amor que ahora recibía, que no requería ningún esfuerzo para ser verdadero. En ese preciso instante, decidió proponerle matrimonio. No por impulso, sino porque sabía que, en ese momento de su vida, ya no quería vivir sin la mujer que ahora compartía sus días. La relación que habían construido era sólida, libre de fantasmas, basada en la cruda verdad de sentimientos que no necesitaban ser disimulados. Regresó a casa con la certeza en el corazón. Compró flores por el camino, preparó una cena sencilla y, en mitad de la noche, con su risa llenando la habitación, sacó una pequeña caja de su bolsillo y le propuso matrimonio. Ella no lloró, no gritó, no tembló, simplemente sonrió con la certeza de quien sabía desde hacía mucho tiempo que ese momento llegaría. Su sí fue tranquilo, hermoso, sereno, como todo entre ellos. Ahí, Daniel supo que su historia había dado un giro. La felicidad que sentía era silenciosa pero firme, y ya no dependía de lo que quedaba atrás. Era el ahora lo que importaba. Clara, por otro lado, continuó su vida en nuevos ciclos silenciosos. Vivía en un pequeño apartamento decorado con sencillez, lleno de libros y plantas que había aprendido a cuidar sola. El voluntariado se convirtió en su profesión. Empezó a ser convocada para dirigir grupos de apoyo, escribir artículos y participar en conversaciones sobre renovación emocional. Fue respetada, escuchada y buscada por mujeres que vieron en ella un modelo a seguir para la reconstrucción. Y aunque el nombre de Daniel nunca se mencionó públicamente, ella sabía que gran parte de la fuerza que transmitía provenía de las duras lecciones que aprendió al perderlo. En casa, aún conservaba algunas fotos antiguas, guardadas en una caja que rara vez abría. Pero un día, mientras revisaba sus viejos cuadernos, encontró una página con el borrador de una carta que nunca envió. En ella, decía que si alguna vez era feliz con otra mujer, sería su castigo más justo y su salvación más completa. Al releer esas palabras, sonrió. No con amargura, sino con la aceptación que solo llega cuando el alma ya no lucha con lo que ha pasado. Sin embargo, la vida, como siempre, preparaba un último encuentro. Un detalle sin resolver. Un discreto regreso al punto de partida, no para desandar caminos, sino para concluir con la claridad que permite el paso de los años. Daniel y su prometida fueron invitados a una conferencia sobre relaciones humanas y se sorprendieron al saber que Clara también estaría allí como una de las facilitadoras. Consideraron declinar la invitación para evitar la incomodidad, pero decidieron ir. No por nostalgia, sino por madurez. Al fin y al cabo, estaban en paz.
Llegaron temprano y se sentaron discretamente. Clara entró en la sala con postura firme, el pelo más corto, la mirada fija. Al ver a Daniel, se le aceleró el corazón, pero continuó. Habló con profesionalidad, con empatía. Al final del evento, se cruzaron. Ya no había tensión. Intercambiaron pocas palabras. Clara dijo que se alegraba por él. Y decía la verdad. Daniel deseaba que encontrara a alguien que la tratara con calma. Él también era sincero. Ella sonrió, y él también. Y luego se despidieron. Sin mirar atrás. En los meses siguientes, Daniel se casó en una ceremonia íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos cercanos. No hubo fiesta grandiosa ni ostentación. Solo un día hermoso, lleno de sencillez, verdad y posibles promesas. Clara, mientras tanto, estaba en otra ciudad ese día, en un evento dedicado a apoyar a mujeres que reemprenden tras relaciones abusivas. Allí se sentía plena, como si cada palabra que decía fuera también para ella misma. Ya no buscaba redención ni aplausos. Simplemente hizo lo que pudo con lo que tenía, y eso le bastó. Y entonces, el tiempo pasó. Daniel continuó construyendo una vida que nunca imaginó. Años después, tuvo una hija, y con ella aprendió el amor más puro. En los ojos de su hija, vio la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de enseñar el valor de la lealtad, la escucha y el amor que no duele. Clara publicó un libro años después, usando su propia historia como telón de fondo para hablar sobre las dificultades emocionales de la huida y la necesidad. El libro no mencionaba nombres, pero quienes la conocían sabían de dónde provenían esas palabras. Se convirtió en una referencia silenciosa de cómo es posible caer y levantarse de nuevo sin destruir a nadie en el proceso. Cada uno siguió un camino que, a su manera, los condujo al mismo lugar, la madurez emocional. Y aunque sus vidas nunca volvieron a cruzarse profundamente, ambos sabían que esa historia, marcada por el amor, el dolor y los nuevos comienzos, había sido esencial para convertirse en quienes eran. Ya no había lugar para el rencor. Solo para los recuerdos que, cuando llegaban, llegaban con respeto. Y eso era todo lo que necesitaban. Ahora que la historia ha llegado a su fin, con cada personaje recibiendo el destino que sus decisiones han moldeado, queremos saber, ¿qué te pareció este viaje? Comenta abajo con tu opinión. Tus comentarios son muy importantes para nosotros. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia intensa como esta. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, arruina planes, erosiona el respeto y rompe algo dentro de la otra persona que a menudo nunca sana. Esta historia nos muestra cómo las decisiones imprudentes pueden dejar cicatrices duraderas. El amor es una elección diaria, y también lo es la traición. Quienes eligen traicionar, eligen perder. Quienes eligen quedarse, eligen construir. La reconstrucción llega, pero el precio es alto. Y no siempre hay retorno. Este canal no apoya, justifica ni idealiza ningún tipo de traición. Aquí contamos historias que revelan la realidad detrás de los errores. Historias que enseñan, conmueven y advierten. Hasta la próxima.